Para ser familia de Cristo, ¿qué hay que hacer? Oiga. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces, cuando a Jesús le dicen, ahí está tu madre y ahí están tus hermanos, Jesús dice, sí, mi madre y mis hermanos son los que cumplan la voluntad de Dios. Esos son mi familia. La Biblia no dice que María haya tenido hijos carnales. La Biblia no dice que María haya tenido más hijos. La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Y los protestantes se confunden y quieren engañar y confundir a los católicos diciendo María tuvo más hijos. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, ¿cuántos hijos iba a tener la Virgen María? San Mateo 1, 23 dice que la Virgen María tendría ¿cuántos hijos? No lo que dicen los protestantes, lo que dice la Biblia, óigalo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Evangelio de San Lucas 1:35 también dice cuántos hijos iba a tener la Virgen María. Porque los protestantes dicen, llega su madre y sus hermanos, llega la Virgen con los hijos. Error. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen según San Mateo? Un hijo. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen María según San Lucas 1:35? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Oigan. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí viene. ¿Cuántos hijos iba a tener? Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No iba a tener más, no dice los niños, los santos. Dicen, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por tanto, la Biblia enseña que la Virgen iba a tener un hijo. Y cuando Jesús le dice a María Magdalena, vaya a decirle a sus hermanos, vaya a decirle a mis hermanos, María se fue donde estaban los discípulos. Miren, presten atención, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, cómo Jesús se le aparece a los hermanos. ¿Y quieren saber un número de cuántos eran los hermanos de Jesús? La Biblia nos lo va a dar. Paren la oreja. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. ¿Cuántos eran los hermanos de Jesús? Que se apareció a Cefas. Jesús se le apareció a Cefas. Y luego a los 12. Jesús se le apareció a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Más de 500 hermanos juntos. Entonces, según la Biblia, Cristo sí tuvo muchos hermanos. Entonces, según la Biblia, Cristo tuvo más de 500 hermanos. Pero según la Biblia, la Virgen María tuvo un solo hijo. Por eso el Evangelio de hoy dice San Juan capítulo 20, versículos 17 y 18. Ve a decirle a mis hermanos. María Magdalena fue donde estaban los discípulos. Creo que es Lucas capítulo 10, donde dice cuántos eran los discípulos de Jesucristo. San Lucas capítulo 10, versículo 1 y siguiente, para que ustedes vean cuántos eran los discípulos del Señor. Paren la oreja y oído al tambor. Escuchen para que ustedes se den cuenta cuántos eran, el número de los discípulos de Cristo. Oído al tambor. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. Ve a decirle a mis hermanos, María se fue donde estaban los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Cristo? Otros 72 discípulos. Eran 72 discípulos. Y si la Biblia dice que eran 72 discípulos, ellos eran las personas a los que la Biblia dice que eran hermanos. Miren, la palabra hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 14, 15.
La palabra hermanos no significa que sea hijo de la misma mamá. La palabra hermanos, por aquí se apagó el aire para arriba, por favor. La palabra hermanos significa no que sean hijos de la misma mamá. Significa que comparten la misma doctrina. Significa que comparten la misma enseñanza. Y eso lo dice la Biblia. Lejos de lo que dicen los protestantes que enseñan mentiras. Escuchen bien lo que significa hermanos. Hechos 1:15. 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. En medio de los discípulos. ¿Y qué les dijo? Había ahí como 120 personas. Los discípulos eran 120 personas que estaban con Pedro. Y les dijo: A ver, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. ¿Qué les digo? hermanos. Entonces la palabra hermanos en la Biblia significa que comparten la misma enseñanza, que comparten la misma doctrina. No significa que sean hijos de la misma mamá. Por eso los protestantes se engañan cuando dicen María tuvo más hijos. Y cuando en Marcos 3:13, Marcos 3:31, que lo acabamos de leer, Jesús dice, vaya, llega su madre y sus hermanos, entonces esos hermanos eran los hijos de María. Error, engaño, no eran los hijos de María. Los hermanos de Jesús eran los discípulos. ¿Y cuántos eran? 72. Pedro se paró en medio de 120, le dijo hermanos, y eran familia, pero no eran hijos de la misma mamá. Y terminamos con el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, versículo desde el 5. Usted puede leerlo desde el 1. Pero en el versículo 5 dice, ¿cuántos hijos tuvo la mujer? Oigan con atención. Y la mujer dio a luz un hijo varón. La mujer dio a luz. Un hijo varón. No dio más. Tuvo uno solo. Dio a luz un hijo varón. Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón gobernaría a las naciones con vara de hierro. Si el hijo es Cristo, entonces la mamá es la Virgen María. Oiga. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Entonces, según la Biblia, el hijo varón de la mujer era un niño, uno solo, y él fue llevado al trono de Dios. Y si el niño es Jesucristo, entonces la mamá de la Virgen María no tuvo más. Cuando los reyes magos fueron a adorar al niño de Mateo capítulo 2, no habían más hermanos. Y Cristo ya estaba en una casa. Cuando Jesucristo fue sacado de Egipto, porque lo querían matar, tomó al niño y a la madre y se los llevó de Egipto. No había más niños. ¿De dónde sacan los protestantes entonces que María tuvo más hijos? Hoy la palabra de Dios nos enseña dos cosas. Primero, que María Magdalena estaba llorando por haber perdido a Cristo. Usted, cuando pierde a Cristo, lo busca como ella. Que María Magdalena estaba desesperada hasta que encontró a Cristo. Usted ya encontró a Cristo. Y en segundo lugar, cuando Jesús le dice a María, vaya donde mis hermanos, María Magdalena fue donde estaban los discípulos. No habían hijos de la Virgen María. La palabra hermanos no significa hijos carnales. La palabra hermanos significa que comparten la misma hermandad por ser hijos de Dios. Subo a mi Padre, Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Por eso se llaman hermanos. Bueno, pues que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy estaremos ofreciendo la Santa Misa de manera especial por el eterno descanso del Papa Francisco. Hoy en la Basílica de la Virgen de Guadalupe a las 2 de la tarde. Martes 22 de abril a las 2 de la tarde. Los esperamos para la Santa Misa. Después de la misa, pues estaré saludando un poquito a las personas que se acerquen, ¿verdad? Y el día sábado 26 de abril a las 3 de la tarde tendremos la oportunidad nuevamente de celebrar la Santa Misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe.
sábado 26 de abril. Los que no salude pues hoy, pues los saludo el día sábado, si Dios quiere, y María Santísima. Escuchemos aquí, terminamos la lista que comenzamos, los lugares donde vamos a estar peregrinando, donde vamos a estar predicando la palabra de Dios la otra semana, si Dios quiere. Mayo 17 y 18 en New York, en la iglesia San José y San Bonifacio. Para más información pueden llamar a Marvel al 845-2000-357. Mayo 19 y 20 en Sarasota, la Florida, en la iglesia San Judas. Pueden llamar al 941-5365-017. Mayo 21 en Colorado, en la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Pueden llamar a la oficina al 970-393-9619. Mayo 22, pronto les proveeremos esa información de mayo 22. Mayo 23 en Knoxville, Tennessee, en la iglesia Holy Host. Para más información pueden llamar a Ruth al 865-9638-649. 24 de mayo no está abierta al público. 25 de mayo en Milford, Delaware, en la iglesia San John. Para más información llamen al 302-4225-123. Mayo 26 en Carolina del Norte, en la iglesia San Andrés. Para más información al 910-496-5360. 27 de mayo en Amarillo, Texas, en la iglesia San Lorenzo. Pueden llamar a Aarón al 806-92-2179. Mayo 28 en Indianápolis, pronto les proveo la información. Mayo 29 en Chicago, en la iglesia San Alexis Román. Pueden llamar al 708-963-3180. Y mayo 30 en Norte Carolina, en la iglesia Santa María y San Eduardo. Pueden llamar a Guadalupe al 336-212-8323. Y mayo 31 Venezuela, si Dios quiere, y María Santísima. Bueno, peregrinos, le damos la más cordial bienvenida a México. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. Un fuerte aplauso para ustedes. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva la Iglesia Católica. Que viva Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, ¿verdad?, en este día. A todos ustedes en casa también. Y en junio vamos a ir a Roma, ¿verdad? 22 de junio iremos, ya están los cupos llenos para esta ocasión. Del 21 al 29 de junio estaremos en Roma. Si Dios quiere, tendremos la oportunidad de conocer al nuevo